nos toca en esta preciosa noche tratar el primer tema, tener la primera exposición de este congreso El Rey ya viene. Base bíblica, Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 y 2. Puestos sobre sus pies, vamos a considerar una porción de la palabra, bendito y alabado sea el nombre de Jesús, en Apocalipsis, en su capítulo 4, verso 1, versículos 1, 2, 3 y 4. Apocalipsis, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Qué bueno es el Señor. Allá atrás me hacen saber con un amén que lo tienen. Leemos la palabra como han sido escritas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con corona de oro en sus cabezas. Padre Santo, en el nombre glorioso y poderoso de Jesús, te damos gracias. Muchas gracias, Padre Santo, por tu amor, gracias por tu poder, gracias por tu eterna y bendita misericordia. Jehová amado, queremos agradecerte por esta nueva edición, Señor, de este congreso que se hace todos los años. El Rey ya viene. Amamos, esperamos tu venida. Deseamos, oh, junto a tu Santo Espíritu, que vengas, oh Señor Jesús. Gracias, Padre, por los organizadores. Gracias por el pastor de esta congregación. Síguelo bendiciendo, porque ha apoyado este evento cada año, Señor, reconociendo que es vital para el avance y el crecimiento de la iglesia. Padre, gracias. Úsame como tu vaso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Nosotros en esta noche, mis amados, tenemos este congreso, como decíamos, escatológico, basado en Apocalipsis 8, 1 y 2. Pero el desarrollo del tema, donde vamos a tratar cada uno de los puntos que nos corresponde, está basado en Apocalipsis capítulo 6. De los 7 sellos del Apocalipsis que habla en este capítulo 6, nos corresponde a nosotros abordar los 6 primeros sellos. Sin embargo, yo quiero hacer una introducción con algunos puntos de interés, ya que es necesario no solo adentrarnos a los 6 sellos del Apocalipsis, sino llevarles a cada uno de ustedes, sobre todo a los estudiantes del Instituto Bíblico Arca de Salvación, a ir conociendo la razón valedera del por qué estos 6 sellos, por qué estos 7 sellos, por qué estos acontecimientos. Hablar de escatología no es más que hablar de las cosas que han de suceder en el último tiempo. La escatología no es más que una rama de la teología que estudia los acontecimientos finales. Sin embargo, el Apocalipsis, estoy contextualizando algunos, conceptualizando algunos términos. El Apocalipsis es hablar de revelación. El término Apocalipsis significa revelación, y no es más que la revelación del Hijo de Dios, de Jesucristo, el cual habla de ese futuro glorioso y victorioso que tendrá nuestro Salvador. Sin embargo, amados hermanos, cuando empieza este libro de Apocalipsis,
el personaje conocido por nosotros, los cristianos evangélicos pentecostales, como el apóstol del amor, a saber, el apóstol Juan, recibe por parte del Señor esta revelación. Y el apóstol Juan, amado, ustedes saben que en el imperio que presidía, imperio romano, Domiciano, este cruel y malvado emperador intenta ejecutar a Juan a través de una olla de aceite hirviendo. Pero este hombre es impactado porque ve que no muere. Dice, no, pues entonces lo vamos a extraditar, lo vamos a mandar hacia la isla de Pasmo. Pero no sabía que él estaba ya cumpliendo lo que Dios tenía establecido para que hoy estemos hablando de esta revelación del libro de Apocalipsis. No obstante, mis amados, este apóstol murió de muerte natural cuando Nerva, el emperador, decidió, amado, sacarlo de la isla de Pasmo en el año 104 antes de Jesucristo, y este murió de muerte natural en Éfeso. Lo que significa, mis amados, que de todos los apóstoles que tuvieron que ser mártires, tanto en el desarrollo de su ministerio como en la muerte, no sucedió así con el apóstol Juan. Amados, hay tres palabras que debemos de considerar a la hora de adentrarnos en la historia escatológica. Y yo lo que quiero es hacer un preámbulo, aunque un poquito extenso. Lo que pasa es que a veces se nos habla de Apocalipsis solamente, y cuando terminan estos congresos sigue como el mismo temor de muchos creyentes de no abordar el Apocalipsis, precisamente porque no se entiende. Hay tres palabras que debemos de entender su significado: hebreo, israelí y judío. Hablar de hebreo es hablar de Abraham. Hablar de israelí es hablar de Jacob o de Israel. Hablar entonces de Judá o de judío es hablar de David. ¿Por qué contextualizamos estos tres puntos, mis amados? Porque cuando hablábamos de Abraham, la Biblia establece que dentro de la cuarta dispensación, con quien se trata es con Abraham, diciéndole que en tu simiente, lo que significa que se descargó en Abraham la dispensación de la promesa. Pero en Jacob vemos como nieto de Abraham, que entonces se le dio la bendición, y en los últimos capítulos del libro de Génesis es donde a él se le ministra para que él profetice sobre Judá y le diga que él es el león. Es importante entender esto, amado. Sin embargo, entonces, hablar de judío, ¿por qué hablar de David? Precisamente porque el vástago sale de David, la justicia perdurable sale de David, la estrella resplandeciente de la mañana sale de David, el cetro de justicia sale de David, y como dice la mujer samaritana en el capítulo 4, la salvación viene de los judíos. Y esto es importante entenderlo. Vamos a la siguiente para que no quedemos en el contexto. Ahora bien, Israel y la iglesia. ¿Por qué hablar de Israel y de la iglesia? Precisamente, mis amados, que no se puede hablar de escatología si usted no conoce quién es Israel y quién es la iglesia. Porque puede haber una confusión, puede haber una herejía, puede haber falsos maestros enseñando lo que no debe de enseñar. Esto hay que entenderlo, hermanos. Porque si conocemos quién es Israel, Israel, como decíamos ahorita, es la nación que salió del hebreo Abraham y fue confirmada en su nieto Jacob, cuando hubo esa lucha en el arroyo de Jaboc y se le dijo: ya tu nombre no será Jacob, será Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. Esta es la nación escogida por Dios para preservar el linaje mesiánico, con el objetivo de cumplir lo que ya había dicho en el capítulo 3 de Génesis. Por lo tanto, el rol que juega el pueblo de Israel en el contexto escatológico e histórico, primero tenemos que ver en qué personaje principal de esta historia está la revelación del Hijo de Dios, de Jesucristo. Sin embargo, cuando este se manifestó en carne, ahí vemos el primer punto. Cuando se manifestó en carne, ahí vemos
el rol que juega Israel, porque cuando se manifiesta en carne, se manifiesta como un descendiente de David. ¿Está escuchando eso? Cuando se manifiesta en carne, entonces, se manifiesta como parte de la nación judía. Entonces, esto tenemos que comprenderlo a la hora de abordar. Ahora, él no solo en este contexto, sino también que fue manifestado en carne, visto por los ángeles y recibido arriba en gloria. Ahora, sabemos que en cuanto a la carne descendía de David, y en cuanto a la promesa daba cumplimiento a lo prometido de parte de Dios a Abraham dentro de la cuarta dispensación. Lo que significa que este pueblo es el pueblo de Dios, el cual Dios determinó que por medio de él iba a bendecir a la persona de Abraham. Por eso fíjense que tanto Gálatas y en Romanos se hablan de Abraham en el contexto de que en el creyente Abraham nosotros somos bendecidos. Lo que significa que de una manera u otra estamos correlacionados, estamos ligados. Por eso en el capítulo 8 Jesús le reclama a los judíos y le hace entender: si ustedes hubiesen conocido a Abraham, entonces ustedes, mis palabras, ustedes la querían escuchar. Por eso él dice: Abraham vio mi día. Dice: espérate, tú no tienes ni 40 años, ¿cómo que Abraham vio tu día? Precisamente dándole a entender que este hombre, como el que engendró la fe, el padre de la fe, pudo tener el privilegio de ver lo que se avecinaba para su nación, el pueblo de Israel. Por lo tanto, amados hermanos, es importante que cada uno de nosotros entendamos que el pueblo de Israel ha tenido que pasar diferentes escenarios: escenario preexílico, escenarios exílicos, escenarios de cautiverio, de persecución, de holocausto, periodos de grandes miserias. La vemos en el libro de los jueces, cuando los madianitas acabaron con todo y tenían que esconderse. Fíjense todo lo que ha tenido que pasar en Israel, pero aún así Dios no lo ha abandonado. Sabemos que en el capítulo 2 de Jueces, cuando le abre el ángel y le dice: mira, estas naciones serán azote para vuestros costados, lo que significa que Dios nunca ha abandonado a su pueblo, pero siempre le ha dicho: yo te tengo que corregir, yo te tengo que disciplinar. Y es lo que expresa Deuteronomio capítulo 28, cuando le habla de las bendiciones y las maldiciones. Si tú oyes mi palabra atentamente y la guardas, te va a venir toda esta bendición. Pero si no es así, no te va a venir. Pero aún así, mis amados, tenemos que adentrarnos en el contexto de que el pueblo de Israel es muy amado por nuestro Dios. Entonces, este pueblo ha sido bendecido por Dios, especialmente a través de Cristo, quien vino de su linaje y cumplió promesas eternas de bendición para todas las naciones. La elección de Israel fue para que fuera luz a las naciones. Hay siempre una pregunta de parte de algunos creyentes que dicen: está bien, pero si Dios seleccionó este pueblo, si Dios trajo el Mesías, trajo el Salvador de este pueblo, entonces más adelante nos vamos a dar cuenta dónde estuvo la situación que produjo su desobediencia. ¿Qué es iglesia? Es del griego eclesia, es una palabra griega que significa asamblea o convocación. Yo decía: pero entonces la iglesia es el refugio de los gentiles. No, la iglesia no es el refugio de los gentiles. La iglesia es la asamblea que Dios ha decidido crear, dando a su Hijo como cabeza, y a todo el que se acerca a Él por la fe, hacerlo su pueblo. Formando una asamblea de creyentes para que cada uno de nosotros, no habiendo escita, ni libre, ni griego, ni romano, fuésemos uno solo en Él. Y esto es importante entender. Por lo que la redención, propiciación y expiación están vinculadas a la iglesia de Cristo, como la obra salvífica mediante su muerte, que libera a los creyentes de la iglesia del pecado, aplaca la ira divina y restablece la relación con el Señor. Ahora, mis amados, la iglesia, siendo una asamblea, una congregación de creyentes, los cuales Dios ha convocado a través de Jesucristo, tenemos que estar conscientes que como iglesia jugamos un papel que ha sido determinado por Dios y no por nosotros. Y eso es importante entender, y más adelante se va a dar cuenta. Hay una palabra que la colocamos acá y es la palabra dispensación. Sabemos que existen 7 dispensaciones y que estamos en la dispensación número 6, que es la dispensación de la gracia.
Pero yo quiero conceptualizar el término dispensación sobre la base de que la dispensación no es más que el tiempo donde Dios administra lo que quiere hacer dentro de sus planes, propósito y voluntad. Esa es la dispensación de lo que Él quiere hacer. Entonces Él ha decidido administrar el tiempo, decidiendo a cada paso lo que va a acontecer y lo que va a surgir. Quiero agregar un punto más que el creyente tiene que comprender antes de abordar los temas escatológicos, y es el tema de la teología. Existe la teología bíblica, eso lo sabemos. Hay teología bíblica narrativa, temática, genérica, canónica, pero quiero centrarme en la teología sistemática. Ustedes saben que nuestro Instituto Bíblico Arca de Salvación trabaja 3 tipos de teología, pero todo basado en la teología sistemática. ¿Y por qué en la sistemática y no en las demás? Porque en la teología sistemática se aborda la bibliología, donde se tratan los temas del conocimiento bíblico, la teología propia, cristología, donde se abordan los temas acerca de Cristo, la neumología, donde se agotan los temas acerca del Espíritu Santo, así mismo la antropología, los temas del hombre, la amantiología, la soteriología, que se abordan los temas del pecado, de la redención, la angeología, que se abordan los temas de los ángeles, la eclesiología, se abordan los temas eclesiásticos, y por último la escatología, lo que significa que está ligado a este tema. ¿Por qué estamos haciendo este preámbulo? Porque muchas personas queremos aprovechar también el escenario para que usted se motive a estudiar teología bíblica a través del instituto. Porque hay muchas personas cometiendo errores, amados, y trayendo falsas enseñanzas por no conocer eso. Yo puedo abordar directamente los 6 sellos del Apocalipsis, pero es necesario entender que si una persona no tiene estos conocimientos, no puede entrar a hablar de eso. Porque es que lo único que va a hacer es cerrar, se va a equivocar, va a traer una falsa enseñanza a la congregación, una falsa esperanza que no está propiamente en el contexto. Ahora bien, mis amados, quiero hablarle ahora de los acontecimientos antes del rapto. Ustedes saben que esos eventos preliminares que van a suceder antes del rapto de la iglesia han sido muy violentados por algunos en las redes sociales. La iglesia tiene que estar preparada para aplicar lo que se llama la apologética, presentando esa demanda de aquel que con mansedumbre usted le presente. Valga la redundancia, voy a repetir, voy a reiterar. Es decir, Pedro dice que yo tengo que presentar defensa con mansedumbre ante aquel que demanda razón de ser de nuestra esperanza. Es decir, hay gente que en la calle te va a decir, tú eres evangélico, dime por qué en Chile tembló la tierra 8.1. Entonces tú tienes que explicarle que Jesús en Mateo 24 dijo que iba a haber terremoto, pero que aún no era el fin. Pero entonces, ¿qué agarran? Buscan un pasaje de Apocalipsis y hacen un tutorial de esta iglesia reenviando ese video de que mira, eso pasó en Chile y se murieron 100, porque eso es lo que dice Apocalipsis. No nos equivoquemos, no erremos. Por eso es que Pablo dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces eso afecta a la iglesia en su desarrollo y en sus enseñanzas. Entonces tenemos que estar conscientes de cuáles son los acontecimientos que la Biblia ya selló, ya determinó que han de suceder antes del rapto de la iglesia. Sí, va a haber peste, va a haber hambre en muchos lugares. Sí, va a haber terremotos, va a haber ciclones, va a haber de todo eso, va a haber rumores de guerra. Sí, eso es correcto. Pero no significa que lo que esté aconteciendo sea lo que nosotros vamos a tratar hoy en los sellos, porque eso tiene una prescripción de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si se adelanta, entonces la iglesia no va a pasaría por la gran tribulación. Y en este caso tenemos que llamar a cada cosa de manera puntual por su nombre. Quiero hablar de 2 términos. Quiero hablar del paso y de la parucía. Son 2 términos que la iglesia tiene que estar clara. El alpazo tiene que ver con el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Y la parucía tiene que ver con lo que es
la segunda venida de Cristo. ¿Oyó eso? Al paso tiene que ver con el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Pero la parousia tiene que ver con la segunda venida visible de Cristo. Y quiero empezar hablando de al paso. Recuerde, arrebatar, tomar por la fuerza y ser llevado. El apóstol Juan, en sus primeros capítulos de Apocalipsis, nos hace saber cuando él dice, estando yo en el Espíritu en el día del Señor. Hay evidencia de que él estuvo en ese día, pero ese es el día del Señor. ¿Cuál es el día? No el de Israel, es el día de la iglesia. Cuando la iglesia sea levantada, cuando la iglesia sea tomada, y tenemos que estar conscientes de esto. Daniel enseñó en su capítulo 9 con relación a esto, dice 70 semanas están determinadas a tu pueblo. Lo primero que iba a ocurrir en esas 70 semanas, recuerde que el pueblo se había profetizado a través de uno de los profetas mayores que el pueblo iba a estar cautivo en Babilonia durante 70 años. Daniel se despierta y empieza a hablar con Dios y le dice, Señor, pero ya se cumplió, yo no veo nada, ¿qué es lo que pasa? Entonces el Señor trae la enseñanza a través del ángel Gabriel y dice, mira, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Y lo primero que le habla es de 7 semanas. ¿Y qué involucra esas 7 semanas? A Zorobabel, a Esdras y a Nehemías. ¿Por qué? Porque lo primero es que el primer grupo que vino de los cautivos vino con Zorobabel, hijo de Salatiel. El segundo grupo entonces vemos que está con Esdras reedificando el templo, y el tercer grupo está entonces ya con Nehemías reedificando los muros. Entonces hasta la restauración, dice el Señor. Desde que fue restaurado, entonces él le plantea y le dice, va a haber ahora 62 semanas. Y esas 62 semanas van a ser hasta que al Mesías príncipe se le quite la vida. Van 69. Entonces, después que el Mesías vino, después que el Mesías vino y se manifestó, y una vez se manifiesta y empieza su ministerio, entonces ahí vamos a Juan 1:11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, como el pueblo de Israel no les recibió, entonces ¿qué pasó ahí? Se produjo una separación. Pero una separación ¿en base a qué? A lo que dice Romanos capítulo 11, que si Dios ha desechado a Israel, no, él no desechó a Israel, Israel desechó a Dios. Israel desechó a Dios, y como rechazó a Dios, entonces fue en pos de que de un pueblo que no era su pueblo, para provocarle a qué? A celos. ¿Por qué? Ahí era cuando yo le decía ahorita, y es lo que quiero hablarle ahora, capítulo 24 de Lucas, cuando en el verso 45 y 46 de Lucas dice, era necesario que el Cristo padeciese, que muriese y fuese resucitado y que fuese predicado en todo el mundo. Ahí la gente dice, pero entonces, si ya estaba establecido eso, si el pueblo de Israel no hubiese rechazado a Jesús, ¿qué hubiese pasado? Lo mismito, iban a salir ellos a buscarlo a nosotros, porque lo único que faltaba era una semana ya para completar la semana 70, para traer la justicia perdurable. Es decir, ya hubiésemos estado en el reino milenial hace rato, hubiésemos estado ya en el cielo. Pero fíjense que por eso decimos, el reloj profético de Dios se llama Israel. No se pierdan. ¿Por qué? Porque siendo Israel el reloj profético, ¿qué significa? Que Él es su pueblo. Por eso volvemos entonces allá a Romanos capítulo 11, dice que ellos son enemigos suyos y míos. Si usted va allá a Israel, usted dice, ven acá judío, una preguntita, ¿quién era Cristo para ti? Ah, el hijo de una aldeana. Pero para usted y para mí es muy amado, es el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ellos. Pero ellos dicen, no, es un profeta más entre nosotros. Eso es lo que ellos dicen. Entonces, por eso que dice que en cuanto al evangelio son enemigos, pero en cuanto a los padres son muy amados. En cuanto a los padres son muy amados. Y es cuando tú dices, bueno, entonces, ¿qué papel y qué posición tengo que yo darle a Israel como iglesia? Oh, Salmo 122, amarla, la nación de Israel, orar por ella. Dice, sean prosperados los que te aman, oh Jerusalén. ¿Se da cuenta? Porque es que este pueblo como que confunde. De hecho, aquí en Romanos se usa una palabra, y los que son psicólogos y psiquiatras que están en esta sala van a entender, se llama la palabra estupor. ¿Oyó la palabra? Estupor. Y eso es increíble, hermano. Usted busca lo que significa la palabra estupor. Dice que Dios le ha dado espíritu de estupor. Y usted dice, pero ¿y cómo es que esta gente logran tantas cosas científicamente? Ganan premio Nobel y tienen espíritu de estupor. Ah, eso es Dios que lo hace.
Es decir, en pocas palabras, espiritualmente hablando, el pueblo de Israel está ciego. Pero Dios dice, es mi pueblo, y yo lo voy a prosperar a pesar de él. ¿Por qué? Porque vienen de su amigo. ¿Y qué? ¿Cómo se llama el amigo de Dios? Abraham. Usted lo sabe. Entonces, siendo Dios veraz y todo hombre mentiroso, Dios no miente y mucho menos se arrepiente. El pueblo de Israel es muy amado por el Señor. Entonces, al pueblo de Israel rechazar al Mesías, estaba rechazando al mismo Dios en cuanto a los planes de redención, a los planes de salvación. ¿Y qué hace Dios? Entonces, a todos los que creen en su nombre, entonces, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y entonces tú dices, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Bueno, el pueblo de Israel entonces fue desajado, dice Romano. Y entonces nosotros fuimos injertados en la rica savia de los hijos. ¿Y qué significa esto? Que nosotros estamos siendo salvos por un milagro. Porque para usted decir, yo quiero insertar una mata de aguacate en una mata de manzana, usted dice, ¿cómo es? Un milagro nada más. Un milagro. No que la botánica ya lo puede, no. Para que sea normal, tiene que ser un milagro. Y eso hizo Dios contigo. Por eso Pablo dice, no te ensoberbezcas si no temes. No te atrevas a decir que yo soy importante. No. Acuérdate que usted fue injertado. ¿Y gracias a qué fuiste injertado? A su gracia, a su amor, a su misericordia. Esto es importante entenderlo. Entonces, mis amados, y aquí nos adentramos en entender lo que dice Pablo a raíz de esto. Como ya el pueblo de Israel lo rechazó, lo aceptó, entonces la iglesia, entonces Dios decide darle un espacio a la iglesia y darle otro espacio a Israel. Lo que significa que lo que da lugar a los temas de esta noche, de los 6 sellos, es precisamente el pueblo de Israel y no la iglesia. Y esto es importante entenderlo, y vamos a ver por qué. Lo primero es que Pablo, hablando a la iglesia en Tesalónica, en su capítulo 2, verso 1 al 7, le dice, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, yo quiero que tomen en cuenta y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Por eso es que el Evangelio de Juan habla claramente que Él va, capítulo 14 de Juan dice que Él vendrá y os tomará que a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, que con nosotros hay un plan que es totalmente espiritual. Por eso nosotros nos llamamos la novia del Cordero. Y cuando usted lee en Apocalipsis se da cuenta que la cena es una cosa y la boda es otra. En la boda, usted sabe quién va a participar. Y en la cena usted sabe quién va a participar. Por eso dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en las bodas del Cordero. Ahora en la cena vamos a participar todos. Pero en la boda usted sabe quién es la novia. La iglesia. Entonces ese espacio de la iglesia, no podemos mezclarlo. Sí, pero ¿qué este pasaje que usted leyó de Tesalonicenses habla de su venida? Sí, pero si usted sigue leyendo más para abajo, ¿qué dice? De que no se va a manifestar el hombre de pecado, de que no vendrá la apostasía. ¿Por qué? Porque hay una persona que lo está deteniendo. Por eso no aparece el artículo él, sino el pronombre personal él, el que al presente lo detiene. ¿Quién es que está deteniendo que el anticristo venga? ¿Quién es que está deteniendo que se manifieste? La iglesia. ¿Por qué? Decía Gigi Ávila una vez, él decía, bueno, si entonces el anticristo se manifestara, nosotros cogeríamos ayuno y lo reprenderíamos. Y de verdad, porque la iglesia tiene potestad para eso. Porque eso es una promesa y la vemos en Marcos capítulo 16, que dice, estas son las señales para los que creen. Pero no es así, porque Dios tiene un trato para con la iglesia y un trato para con Israel. Entonces, mis amados, por lo tanto, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y oiga bien, no los muertos en el pueblo de Israel, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Bien? Arrebatados. Entonces eso cae no en parousia, sino en al paso, en el arrebatamiento de la iglesia, junto con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos para siempre con el Señor.
que tenemos que hacer esa separación. Ya usted ve que la iglesia tiene su propio espacio en el Señor. Ahora, en la parusía, ahí nos vamos a Mateo 24. La parusía es la llegada visible, el advenimiento visible, donde todo ojo le verá de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces la iglesia no la puede tratar así. Por eso es que dice Apocalipsis que por cuanto hemos guardado la palabra de su paciencia, Él no también nos va a librar del día de la prueba que ha de venir sobre la tierra. Porque ¿qué es lo que me está diciendo claramente el Señor? Nos está diciendo que ese día nosotros no vamos a estar en la tierra, vamos a venir con Él por el contrario. Por eso es que Pablo habla en una de sus cartas y dice: ¿no sabéis que vosotros habéis de juzgar ángeles? Hermano, qué privilegio tiene la iglesia de Jesucristo. Entonces, mis amados, en el espacio del Monte de los Olivos, capítulo 24, versos 1 al 3, pero quiero enfatizar en el 3, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, son 3 preguntas en una, pero son 3 preguntas: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Ven lo que le estoy diciendo? Entonces, ya esto entra en el contexto de la segunda venida de Cristo. Por eso ellos le están preguntando. Pero recuerde que le está preguntando es un creyente de la iglesia, pero israelita. Entonces tiene que responderle como tal, para que él lo entienda como nación de Israel, porque ellos se preocupaban. Por eso Pablo en Romanos, en el pasaje que hemos citado varias veces hoy, fíjense que él habla del celo por su nación. Él habla del celo por su pueblo. Entonces, ¿qué le dice el Señor? No os conturbéis. Y entonces empieza narrando en todo este capítulo y nos empieza a decir primero de que oiremos de guerra, rumores de guerra. No os conturbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste, hambre, todo eso. Y luego entonces dice que eso será principio de dolores, pero aún no es el fin. Entonces, luego el Señor respondiendo la señal, ustedes saben la de la higuera, aprender con la higuera. Y como dice Lucas, nuestros rostros entonces tienen que erguirse, porque cuando la higuera entonces está brotando, entonces ya, pues el verano está cerca, Jesucristo viene pronto. Pero entonces cuando dice así, será la segunda venida. No, es que esto es la segunda venida. Ahora, para la iglesia hay un tratamiento especial. Antes que eso acontezca, ¿qué hemos dicho? Que la iglesia será ¿qué? Porque ¿qué es lo que dice el Tesalonicense? Que no se puede manifestar el hombre de pecado hasta que el que al presente lo detiene se ha quitado. Entiéndalo bien. No, pero que yo no lo entiendo así. Tiene que entenderlo así. Porque si no lo entiende así, entonces usted va a estar esperando la gran tribulación. Entonces selle su pasaporte con la gran tribulación. Pero como no queremos en este congreso escatológico que usted selle su pasaporte con la gran tribulación, séllelo entonces con el retorno donde Jesucristo nos va a arrebatar para estar para siempre con Él. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Entonces, el fin del siglo. El fin del siglo es precisamente cuando todo lo que al presente sea suprimido. Fíjese Hechos 1, 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Ahí está hablando de su segunda venida. Mateo 26, 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Lucas 21, 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Usted sabe? Segunda venida. Eso es innegociable, hermano. Entonces, usted me dirá: pero si ya Él va a venir en esa segunda venida, ahí es cuando 1 Corintios dice: luego el fin, porque fue la pregunta que le hicieron, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y autoridad. Cuando Él ya suprima todo, Satanás, ya llegó tu tiempo, te va. Hombre de pecado, vengo con la espada en mi boca, te voy a eliminar, ya no quiero más cosas, se acabó el relajo aquí. Que es lo que muchos creyentes anhelamos, que Dios le corte la cabeza a Satanás, pero eso tiene un tiempo. Eso se llama el fin del siglo.
Y eso no ha llegado. Tenemos que tener la paciencia de los santos, los que guardan la palabra del Señor. Y a su nombre. Gloria. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, mis amados, podemos pasar al siguiente punto. Aquí vamos a personaje y escenario celestial. Lo primero que quiero enfatizar, amados hermanos, es el pasaje que leímos ahorita, en Apocalipsis capítulo 4, donde Juan habla claramente que después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Si ustedes se dan cuenta de la transición, entienda que ya aquí él no entra en un espacio. Escuche bien, aquí yo le llamo a esto, entra en un espacio de escribano, porque ahora él va a empezar a ver cosas que no le corresponden como iglesia, pero Dios lo va a llevar ahí para que empiece a escribir todo lo que nosotros tenemos que conocer. Usted dirá, pero ¿cómo así? Preste atención. Cuando él dice que vio una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán. Oye bien la palabra, después de esta. ¿Pero cuáles son estas? El arrebatamiento de la iglesia. Después del arrebatamiento de la iglesia es que vienen los temas que vamos a tratar hoy. Por eso que le dice, después de estas. Y por eso ese preámbulo, un poquito extenso, pero quise hacerlo, amado. Porque la iglesia no se puede dejar mover tan fácilmente, como dice Pablo, a la iglesia de Tesalónica. En su manera de pensar, no nos podemos dejar mover. La iglesia tiene que mantenerse perenne, claro, con mansedumbre, presentando defensa ante aquel que demande razón de ser, de nuestra esperanza, de nuestra fe. Y eso es lo que la convierte en una apologética precisa, como narra la Escritura en la carta de Judas. Amados, es importante que entendamos que el Señor estaba hablando con Juan, lo invitó a subir, pero no para hablarle de la iglesia. Ya ellos habían conversado de los ángeles de la iglesia, que son los pastores, ya habían conversado de los 7 espíritus de Dios, ya habían conversado del comportamiento de cada una de estas iglesias. Ahora toca conversar de los juicios venideros. Ahora toca conversar de lo que se aproximaba. Por eso, amado, como preámbulo, Daniel capítulo 7 dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza se me asombraron, hermano. Un hombre espiritual, un hombre de oración, hermano, que no es fácil lo que viene para la tierra, hermano. No es fácil lo que viene para la tierra. Por eso cuando aparezca el juez justo, aquellos que amamos su venida, hermano, habremos de recibir la corona de justicia. Y dice, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo eso, y me habló y me hizo conocer la interpretación de la cosa. Y hablará palabra contra el Altísimo. Di un salto al verso 25, que estoy en el capítulo 7 de Daniel. Porque ustedes saben que cuando ese cuerno salga, ese cuerno pequeñito, entonces será aquella persona que se levantará contra los santos del Altísimo y lo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. ¿De cuánto estamos hablando ahí? De 1200 días, 1960 días, que como usted lo calcula son 3 años y medio. Entonces ya Daniel capítulo 8 dice, entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Aquí, aunque no habla de la 1200, habla de 1300, pero como usted lo calcula en decimal, eso da 3.5, que equivale a 3 años y medio también. Eso no se discute. Entonces, ¿qué nos está diciendo, mis amados? Daniel claramente nos está diciendo, mis amados, que viene esos últimos 7 años que faltan, que completan la semana 70, son 3 años y medio, amado. Escuchen bien eso. 3 años y medio de abundancia y los últimos 3 años y medio de escasez. Porque precisamente el hombre de pecado que habla tesalonicense, ¿cómo que viene? Viene disfrazado, hermano, y eso es lo que vamos a hablar de los sellos. Viene disfrazado, viene con engaño, porque ese es su trabajo, hermano.
confundir, engañar, destruir. Capítulo 5. Antes de entrar al capítulo 5, quiero hacer un preámbulo. Cuando usted en el capítulo 4 completo se dará cuenta que en ningún momento se menciona a Jesucristo a la diestra, no se menciona el Cordero, sino que se menciona al que está sentado en el trono, nada más. Pero cuando llegue el 5, hermano, yo quiero que usted se detenga por qué el escritor y la persona del Espíritu Santo hacen como este cambio, de que en el 4 no se mencione, pero en el 5 como que entra en escenario. Eso es lo maravilloso. Porque Satanás ha querido vender la misma pregunta, el mismo planteamiento que hizo en el huerto. Bien sabe Dios, bien sabe Dios. Ah, sí, es bueno ser Dios. No, es que Jesucristo aquí está actuando como el Hijo de Dios. Jesucristo está actuando como el Hijo del Hombre. Está actuando como el siervo sufriente, pero ya resucitado, ya como Cordero inmolado. Yo le digo esto, mis amados, para que podamos entender que cuando en el capítulo 5 se habla claramente, y es lo que quiero enfatizar, dice, y vi en la mano derecha, porque él fue invitado al cielo, estaba en el Espíritu, y entonces ese que estaba en el trono, a ese que adoraron, entonces en su mano derecha tenía un libro que estaba escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Usted está escuchando eso? Pero hay un problema, que entonces nadie podía mirarlo, nadie podía leerlo, y entonces mucho menos lo podían tocar. ¿Y qué Juan empezó a hacer? Lo que hace todo ser humano cuando está impotente. Empieza a llorar, hermano. Empezó a llorar. Pero dice que se acercó uno de los ancianos y le dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 21 ancianos se postraron ante de él. Gloria al Señor. Del cordero todos tenían alma. Es decir, miren cómo cambió el escenario. Porque ellos dicen, ven acá, pero no hemos visto siempre a un solo aquí en el cielo. Pero entonces hay uno que se acerca, y ¿quién es ese? Entonces el mismo pasaje empieza a describir quién es ese. ¿Quién es ese? Le dice, se postraron delante del Cordero todos los que tenían alma y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico. Hazte un canto nuevo, hermano. Tremendo es el Señor. Un canto nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir su sello, porque tú fuiste inmolado. ¿Qué significa inmolado? ¿Por qué se repite la palabra inmolado 2 veces en esta narrativa? Inmolado significa el que fue herido, el que fue lacerado, el que fue escupido, y todavía por eso a Tomás le mostraron las heridas. Ven a ver. Entonces esas heridas son un fehaciente testimonio de nuestra redención, gracias a ese Cordero inmolado. Por eso digno es el Cordero de desatar su sello. Es decir, en automático se le otorgó el cántico, en automático se le otorgó el privilegio, porque nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Usted sabe lo que es? Hermano, mira, según describe la epístola de Judas, describe que venía el Señor con su decena de millares de ángeles, y todos esos ángeles están allá arriba. Y entonces estaban investigando. Entonces, imagínense, dice, no, pero este no es cualquier cosa. Este no es cualquier persona. Que de todos los millares de millares que somos nosotros, Él es el único. Por eso Juan en su capítulo 1, en este caso Juan el Bautista, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, iglesia,
es que se nos dice: no temamos, manada pequeña, porque es al Padre que le ha placido darnos el reino. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, mi amado, en este sentido produjo una adoración universal. Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes empiezan a cantar ese cántico nuevo, y todos esos ángeles alrededor del trono, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado, nuevamente la palabra inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría. Fíjense que no es Dios que se la está dando. Oiga esto. Y eso, hermano, pero no es tema de ahora, pero quiero hacer un paréntesis rapidito. Fue lo que Satanás no entendió cuando se puso a inventar ideas a los lados del norte. Dios es tremendo. Satanás quiso inventar: no, en ti hay maldad, te va de aquí. Gloria a Dios. Por eso es que me encanta el pasaje de Pedro que dice: hasta que nazca en nuestros corazones el lucero de la mañana. Y él era el lucero, hijo de la mañana. Pero el que es digno de desatar los sellos es el lucero de la mañana. Gloria a Dios. Pero él se confundió y dijo: no, pero yo soy el de la mañana. No, usted era hijo de la mañana. Pero el que tenemos aquí es el lucero de la mañana, el que alumbra los corazones redimidos, el que transforma las vidas, el que cambia las familias y los corazones. ¡A su nombre! Entonces, mis amados, pasamos a la siguiente diapositiva. Los juicios de los 6 sellos. No se preocupen, este tema de los 6 sellos no es tan largo. Por eso quise hacer el preámbulo. Los juicios de los 7 sellos, mis amados. Hay muchas interpretaciones escatológicas basadas en la profecía de Daniel 9:27 que sostienen que el periodo de la gran tribulación durará 7 años. Y nosotros como iglesia creemos que son 7 años, como decíamos ahorita, 3 años y medio de abundancia y 3 años y medio de escasez. La división que tiene es un periodo de 7 años, a menudo se divide en 2 mitades, 3 años y medio, que ya lo dijimos, y la otra mitad, que son los años de tribulación en el último tiempo. Ustedes saben que en el libro de Daniel se habla de Antíoco Epifanes, aquel que profanó, usted sabe que él puso, dígame bien, no en el lugar santo, sino en el lugar santísimo, puso una estatua del dios Apolo, y entonces profanó el santuario, sacrificó. Por eso se habla del continuo sacrificio. ¿Qué significa? El sacrificio que se hace diariamente. ¿Y qué hizo? Cambió eso por los cerdos. ¿Usted está escuchando eso? Cambió el continuo sacrificio de corderos, lo cambió por el continuo sacrificio, pero de cerdo. Entonces, este mismo personaje es ilustrado como el anticristo, pero ya en el último tiempo. En los tiempos de Daniel, este personaje que le fue mostrado a Daniel, Antíoco Epifanes, iba a profanar el templo. Pero en este tiempo ya no es Antíoco Epifanes, sino un tipo de él, que en este caso es el anticristo, que lo va a hacer. Y usted me dirá, ¿cómo sería la narrativa? La narrativa es lo siguiente: Daniel mismo lo presenta, de que precisamente cuando venga, se levante este cuerno pequeño, que con enigma, con engaño, va a querer venir, va a querer penetrar, entonces va a tratar de convencer al pueblo, y lo convence, porque ahorita decíamos que hay una semana que se paró a causa de Israel. Entonces Israel, como le dije ahorita, ve al Mesías príncipe que le servimos como hijo de una aldeana, como un profeta más. Entonces ellos están esperando a Cristo. Y entonces, ¿quién va a venir? Y ahí es donde queremos entrar al primer sello. El primer ser viviente, entonces digo, ven y mira. Entonces, ¿qué vimos? Vemos un jinete de un caballo blanco con una corona y un arco. Y entonces venía a conquistar. Ahora bien, los eruditos sostienen que esto es el anticristo. Pero no crean
que el anticristo, es bueno precisar esto, que el anticristo es el que está en el caballo, no, sino lo que está ilustrando que cuando desataron este primer sello, lo que se vio fue ese caballo blanco y ese jinete. Entonces salió venciendo y para vencer. ¿Qué es lo que está diciendo? Ese anticristo que viene, ese falsante que viene, va a querer hacer lo mismo que hizo Cristo para engañar a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque por su incredulidad se le engañaron. Y entonces ahí es donde entran los 3 años y medio, él controlando, porque él se hace llamar, como dice Mateo 24, vendrá un falso Cristo. Él es un falso Cristo. Entonces cuando él empiece a gobernar, que el pueblo de Israel diga, ve acá, pero espérate, tus prácticas son abominables, tus prácticas son inicuas, tus prácticas no son justas, no son íntegras, no se corresponden al monoteísmo que en el Shema Israel nosotros aprendimos, que Jehová nuestro Dios uno es. Tus prácticas son contrarias. Entonces ahí es cuando Jesús dice en Mateo que huyan al desierto. ¿Me sigue? Entonces, huyan al desierto. ¿Por qué? Porque se van a una persecución. Porque ¿quién está gobernando en ese momento? Es él. Y el pueblo de Israel dice, no, tú eres un falsante. Y entonces, ¿qué va a pasar? En esa persecución se le va a dar muerte a muchos creyentes. Entonces es importante seguirlo. Porque los creyentes que van a aparecer más adelante debajo del altar no son los creyentes de la iglesia. Eso no es verdad. Porque si esos son creyentes de la iglesia, entonces la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Esos son todos los que creyeron y decían, no, pero yo voy a creer en aquel Cristo que rechazaron mis padres, en ese que yo voy a creer. Entonces van a tener que pagar con su muerte. Por eso es que Hebreo me encanta cuando dice que hay del que pisotear la sangre de su hijo, porque el sacrificio de Cristo tiene un gran valor para Dios y para el ser humano en el aspecto de redención. Entonces vemos el color del caballo, pero ya sabemos, amados, que es que el anticristo va a adentrarse como jinete, pero en este caso tratando de tomar la posición de Cristo ante el pueblo de Israel y ante el mundo. Pero ustedes saben todo lo que va a pasar. Ahora bien, es importante que nosotros entendamos que hay diferentes líneas de interpretación. Algunos dicen que él va a traer falsa paz, y eso es lo que dice la Biblia. Nosotros creemos en esta interpretación, porque eso es lo que él va a traer. ¿Qué es lo que dice? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Y eso es lo que habla el capítulo 13 de Marcos, el capítulo 21 de Lucas y el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Eso es lo que habla, amado, acerca de ese falso Cristo que viene a engañar a muchos. Porque por eso es, ¿qué es lo que tú estás mirando? Tú estás mirando un jinete que se parece al fiel y verdadero. Tú estás mirando a uno que dice, oye, pero el Señor se caracteriza por venir en algo pleno, en algo bello. Lo que pasa es que de eso es que se trata. De eso es que se trata. Porque eso es lo que van a ver. Decir, no, pero este es el Mesías. Este es el Mesías que yo tengo que seguir. Pero espérate, pero los libros proféticos no me dicen eso que él está haciendo. Me dicen lo contrario. Cito a Daniel y me está diciendo, él está manifestando contrario a lo que Daniel ya me dijo. Entonces, amado, ¿qué vemos en este primer sello que Juan vio, que cuando se abrió, que cuando se rompió, como dice en buen castellano, este sello? Él entonces empieza a mirar ese jinete en ese caballo blanco y lo ve con un algo. Pero tiene una corona, es un rey, pero ahí es que está el engaño. Y entonces, hermano, ahí el pueblo de Israel, porque entiende, yo no sé si usted está comprendiendo, quiero hacer una pausa. Hermano, cuando el pueblo de la iglesia se vaya, que el Espíritu Santo la levante y le entregue al Mesías, ya la iglesia fue quitada. Se va a manifestar el hombre de pecado, cuyo advenimiento, dice así mismo, por obra de Satanás. El Señor lo reprenda. ¿Qué quiero enfatizar aquí, mis amados? Que si el pueblo de Israel no lo recibe, él no gobierna. Yo quiero que entienda eso. Que el pueblo de Israel detuvo el reloj profético y el pueblo de Israel activa el reloj profético de nuevo. No es el anticristo. Porque aquí se hace lo que diga Dios y lo que su pueblo amado determine.
Porque ya yo le digo ahorita que en cuanto al evangelio son enemigos, pero en cuanto a los padres son muy amados. Entonces cuando ellos lo aceptan, entonces es que se da la apertura de la semana número 70. Entonces lo aceptan y dicen, no, pero este es el rey, este es el que estábamos esperando. Y durante 3 años y medio, él empieza a gobernar a la humanidad completa y a gobernar a Israel. Quiero hacer un énfasis aquí. La Biblia no dice de qué lugar va a venir. Algunos dicen que viene de la tribu de Dan, otros dicen que viene de Rusia porque Putin se parece, otros dicen que viene de China porque Chun Chun Ping. Ustedes me ayudan ahí. Es otro personaje que se parece a la actitud de no, hermano, eso no es así. Oiga bien, lo primero es que hay un tiempo que no lo activa el pueblo de Israel, lo activa personalmente Dios. Le preguntaron al Mesías, ¿cuándo será? El Señor le dice, no, el Señor, el Padre, lo puso en su sola potestad. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Es decir, que el tiempo del retiro de la iglesia al cielo, solo Dios sabe el día. Ahora, Pablo nos dice a nosotros, usted tiene que entender que no se puede dormir, usted tiene que ser sobrio, yo tengo que ser sobrio, yo tengo que vivir velando, yo no puedo estar como los demás. Porque el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Cómo así? Y usted nos dijo ahorita que, sí, eso es lo mismo que yo estoy diciendo. Fíjese que no dice de los cielos, sino del cielo. Baja del tercer cielo al segundo. Y ahí entonces sube el Espíritu Santo a la iglesia. Entienda eso. Por eso no vamos a pasar la gran tribulación. No vamos para estar para siempre con Él. Pasamos al segundo sello. Mis amados, el segundo sello, el ser viviente, le dice a Juan, ven y mira. Era un caballo rojo y tenía entonces poder de producir guerra, derramamiento de sangre y caos. Y usted dirá, pero entonces, ¿cómo se llama el que tiene el caballo? ¿Un demonio, es Satanás? No, es que lo que está ilustrando a nosotros es que cuando este sello se desate, se va a producir esos eventos. Se van a producir esos eventos. Y entonces, dentro de esos eventos que se va a producir, ¿qué va a pasar? Según las Escrituras, precisamente las Escrituras nos está diciendo que en la apertura de este segundo sello, el segundo ser viviente dijo claramente de que venga y mire, le dice a Juan, y salió otro caballo vermelho. Y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen uno a otro, y se le dio una gran espada. Amados hermanos, ya la iglesia no va a estar. Y ha sido dicho por el Señor que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Entonces a este segundo jinete se le está dando la autoridad para que produzca, ¿qué, mis amados? ¿Qué es lo que va a producir? Va a quitar la paz de la tierra. ¿Y qué es lo que está buscando la gente? Tienen un premio Nobel de la paz, tienen muchísimas actividades de promover la paz, pero ¿qué dice la Biblia? No habrá paz para el impío. No hay paz. ¿Por qué? Porque el segundo sello, que está en el rollo de Dios, sellado por Dios y abierto por el Mesías príncipe, el Cordero Santo, dice que no habrá paz. Por eso el Señor nos está librando como iglesia de ese día donde muchos harán lamentaciones por no haber aceptado a nuestro Señor. Por eso se dice que este evento marca el cese de la paz de la tierra y comienza la violencia masiva, a menudo interpretado como una profecía de guerras y rumores de guerra que precederían al fin de los tiempos, tal como se menciona en Mateo 24, 6 al 7. Tercer sello. Bendito sea Dios. El tercer ser viviente, amado, vuelve y le dice a Juan, ven y mira. Y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Si usted interpreta bien eso, se dará cuenta que este tercer sello desatado
donde viene este caballo negro con esa balanza, hermano, ahí lo primero que se va a manifestar es la injusticia. Y el que esté trabajando en ese tiempo, que esté aquí en los tiempos del anticristo, en ese tiempo de caos, ¿qué es lo que está diciendo? Que lo que gana va a ser para comprar comida. Y usted lo entendió bien, van a tener que hacer lo malo, van a tener que robar. ¿Por qué? Porque la balanza misma que va, se va a ir a favor de los ricos, de los que están con el anticristo, de aquellos que siguen a Satanás y a ese falso profeta. Y esto tenemos que entenderlo, mis amados. Entonces, esta balanza simboliza el renacimiento, el racionamiento y la medición cuidadosa de los alimentos, lo cual es indicativo de hambre, de hambruna. Este caballo negro simboliza el luto, la miseria, claro, porque la gente va a morir de hambre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Este caballo viene, este jinete viene a producir hambre a la tierra. Pero usted dirá, ¿pero por qué se va a producir esa hambre en la tierra? Bueno, él vino y no lo recibieron. Usted predicó y no lo aceptaron. Yo lo anuncié y no lo aceptaron. Entonces, ¿a quién fue que aceptaron? Al del caballo blanco. Entonces, ya ahora, ¿qué es lo que van a tener? Lo primero que van a tener, ¿qué? Guerra, caos. Van a tener hambre. Y van a ver los ricos comiendo y los ricos, como estaba Lázaro y el rico ahí. Entonces, aquel que quizá estaba bien, aquí va a ser un mendigo. Entonces, esto es importante entender. Por eso le dice, representa el pasaje de alimentos básicos como el trigo, la cebada, que se venderán a precios extremadamente altos, equivalente al salario de un día por una cantidad mínima de alimento. 1 litro de trigo por 1 denario, o 3 litros de cebada por 1 denario. El denario era el salario de un día de trabajo de una persona. No dañes el aceite y el vino. Esta frase sugiere una escasez selectiva o un contraste social. Para los ricos sí y los pobres no. Y esto es importante entenderlo. En resumen, el tercer sello advierte sobre los juicios divinos que traen consigo carestía y crisis económica severa para toda la tierra. Si usted lleva el punto cronológicamente, se da cuenta, hermano, que usted tiene que decirle yo también a mis padres, mira, acepta a Cristo ahora. Y usted dirá, pero ¿cuál es el fundamento de decir esto? Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Hechos 17, de una sola sangre ha hecho el linaje de todos los hombres y ha prefijado el límite de su hábitat. Es decir, solo Dios sabe el día que usted y yo vamos a morir, los vecinos, nuestros familiares. Lo que significa que ya Dios estableció el segundo, el minuto, el día, la hora de cuando vamos a morir. Ahora, ¿pero qué tenemos que hacer antes que llegue la negra noche, como dice? Recibir a Cristo como Señor y Salvador. Porque ahorita decíamos que los muertos en Cristo, ahí está, hay garantía. Pero si la persona no acepta este sacrificio, si la persona no lo acepta, entonces va a tener que irse allá, si no ha muerto de aquí a allá, a la gran tribulación. Por eso dice la Biblia que es un día, mire, que vendrá una gran prueba sobre la tierra. Porque entonces va a tener situaciones como humano y entonces luego viene la ira de Dios a ser descargada sobre ellos. ¿Ustedes saben lo que es eso, hermano? Eso es terrible, hermano. Es decir, que lo que tuvo que sufrir Cristo, van a tener que sufrirlo ahí. Y otros puntos se van a tratar más adelante en el 7º sello. Vamos al 4º sello. No se preocupe, son 6. Ya no quedan, después de este nos quedan 2. Entonces, mis amados, cuando se abrió el 4º sello, vuelve el último ser viviente y le dice, ven y mira. Y aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte y el ave le seguía. ¿Están escuchando eso? Es decir, que el sepulcro va a estar buscando a la gente, ven, tírate aquí que ya no hay más otra cosa que darte muerte. Hermanos, sabe de lo que logra la aceptación, que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Piedras de la tierra.